Una semana antes de Navidad, oí a mi familia planear usarme de niñera para los invitados. Así que cambié mis planes. El 24 de diciembre, mamá llamó, ¿dónde estás? Me reí y le dije que no me esperaran. Ni al catering. Me llamo Madison y a mis 32 años, he construido una exitosa carrera como organizadora de eventos, orquestando reuniones perfectas para otros mientras siempre me aseguro de que las celebraciones de Navidad de mi familia sean impecables. Este año, estaba particularmente emocionada hasta que escuché accidentalmente a mi madre y a mis hermanos conspirar para convertirme en la niñera designada de 5 niños sin siquiera preguntarme. La traición me dolió profundamente, pero en lugar de la confrontación, decidí algo mejor. ¿Desde dónde me estás viendo hoy? Si alguna vez tu familia te ha dado por sentado, suscríbete porque mi historia podría inspirarte a establecer tus propios límites. La familia es complicada. La mía ciertamente lo es. En la superficie, parecemos muy unidos, del tipo que se reúne para las cenas de los domingos y nunca se pierde un cumpleaños. Pero debajo de esa fachada perfecta yace una dinámica que me tomó años reconocer. Soy la hija del medio en nuestra familia de 3 hermanos. Mi hermana mayor, Jessica, es la perfeccionista con 2 hijos gemelos, unos terrores de 7 años llamados Mason y Logan, a quienes de alguna manera cree que son ángeles encarnados. Mi hermano menor, Michael, tiene 3 hijos con su esposa Chloe, Ava, de 9 años, y los más pequeños, Lily, de 5 años, y Noah, de 3. Luego estoy yo, la perpetuamente soltera Madison, la hija confiable que siempre da un paso al frente en los eventos familiares. Mi madre, Carol, viuda desde hace 5 años cuando papá falleció de un infarto repentino, ha llegado a depender de mí más de lo que a veces creo que es justo. Papá siempre fue mi defensor, el que se daba cuenta cuando otros ofrecían mi tiempo sin preguntar. Sin él, el equilibrio cambió. Mi papel como coordinadora familiar no fue algo que elegí, sino que evolucionó naturalmente a partir de mis habilidades organizativas. Empecé con poco, ayudando con los tiempos de la cena de Acción de Gracias cuando mamá parecía abrumada después de la muerte de papá. Luego fue Pascua, luego Navidad, hasta que de alguna manera cada reunión familiar se convirtió en mi responsabilidad de planificar, ejecutar, a menudo, financiar. Mientras tanto, construí mi negocio de planificación de eventos desde cero. Empecé con pequeñas fiestas de cumpleaños y me abrí camino hasta eventos corporativos y bodas que ahora cobran precios premium. Mi calendario permanece reservado con meses de antelación. Algo que mi familia convenientemente olvida cuando llaman con solicitudes de último minuto. El verano pasado, Jessica llamó el día antes de su aniversario, frenética porque su reserva para cenar se había cancelado. ¿Podría encontrarles algo? Ah, ¿y podría cuidar a los gemelos mientras salían? Cancelé mis propios planes e hice llamadas a 3 dueños de restaurantes que me debían favores. A las 9 de esa noche, Jessica y su esposo disfrutaban de una cena privada en una azotea que yo había organizado mientras supervisaba a los gemelos que se negaron a dormir hasta que sus padres regresaron a medianoche. Hace 2 meses, Michael necesitaba ayuda de emergencia con un proyecto escolar para Ava. Su mensaje de texto decía, necesito un diorama de dinosaurios para mañana por la mañana. ¿Alguna posibilidad de que puedas ayudar? Todos sabemos que tus habilidades para las manualidades son mucho mejores que las mías. Me quedé despierta hasta las 2 de la mañana, creando un paisaje prehistórico que le valió a Ava una AI. Mi madre depende de mí más que nadie. Cuando la tubería estalló debajo del fregadero de su cocina, fui su primera llamada. Cuando necesitó entender su nuevo teléfono inteligente, pasé 4 horas explicándole las funciones básicas. Cuando el árbol del vecino cayó en su garaje, me encargué de la reclamación del seguro porque el papeleo la abrumaba. Durante años, acepté este papel sin quejarme. Después de todo, la familia ayuda a la familia. Pero algo cambió la primavera pasada cuando conocí a Daniel en una gala benéfica que estaba coordinando. Era el fotógrafo contratado para capturar el evento. Y entre los clics de su cámara y las revisiones de mi portapapeles, descubrimos una conexión que se sentía sin esfuerzo. Por primera vez en años, me encontré emocionada por salir con alguien. Daniel entendía mi agitado horario porque su trabajo implicaba demandas similares. Apreciaba mis habilidades organizativas en lugar de explotarlas. Cuando hablaba de las obligaciones familiares, escuchaba sin juzgar, pero hacía preguntas amables que me hacían considerar si el equilibrio era justo.
A medida que se acercaba la Navidad de este año, sentí una nueva emoción. Daniel y yo llevábamos saliendo 8 meses y quería que se uniera a nuestra celebración familiar. Dejé caer indirectas durante nuestra cena de Acción de Gracias, mencionando que podría traer a alguien especial este año. Mi anuncio recibió asentimientos distraídos mientras todos se concentraban en la comida que yo había preparado. Comencé a planificar la Navidad a principios de noviembre, pidiendo ingredientes especiales y haciendo a mano adornos personalizados para cada miembro de la familia. Reservé el jamón premium del carnicero, que solo ofrece 20 cada temporada, pagado íntegramente de mi propio bolsillo como mi regalo para todos. Investigué actividades que los niños podrían disfrutar, creando libros para colorear personalizados con ilustraciones de nuestras tradiciones familiares. Mi comedor se convirtió en el cuartel general de la Navidad con listas, horarios y bolsas de compras organizadas por destinatario. Pasé los fines de semana decorando la casa de mi madre con guirnaldas y arreglos frescos, subiendo a la escalera alta para colocar cada luz justo en su sitio mientras ella supervisaba desde abajo con una taza de chocolate caliente en la mano. Este año sería diferente porque planeaba presentar a Daniel a nuestras tradiciones. Nos imaginé sirviendo la cena uno al lado del otro, su presencia, una declaración silenciosa sobre mi vida avanzando. Quería que mi familia me viera como algo más que su ayudante confiable. Quería que vieran a la mujer que había construido un negocio, encontrado el amor y aún así se presentaba por la familia. Creía que lo recibirían con la misma calidez que yo siempre había mostrado a sus parejas. No tenía idea de lo equivocada que estaba hasta ese fatídico día, una semana antes de Navidad. La mañana comenzó como cualquier otro día de diciembre, con escarcha cubriendo las ventanas de mi coche y música navideña sonando en la radio durante mi viaje a casa de mi madre. Llegué temprano para nuestra sesión de planificación prenavideña, cargando bolsas de nuevas decoraciones y mi confiable carpeta de planificación. La casa se veía pacífica desde fuera, las luces que había colgado a lo largo de los aleros parpadeaban alegremente contra el cielo gris de invierno. Entré con mi llave, gritando un hola que no obtuvo respuesta. Suponiendo que estaban en la parte trasera de la casa, dejé mis bolsas en la entrada y me dirigí hacia la cocina, desde donde llegaban voces por el pasillo. Al acercarme, reconocí la risa de mi madre, seguida por el tono distintivo de Jessica y la voz más profunda de Michael. Justo cuando estaba a punto de doblar la esquina hacia la cocina, mi nombre llamó mi atención y me detuve. Mi hermana estaba hablando. Entonces, estamos de acuerdo. Madison cuidará a todos los niños durante la cena de adultos. 5 niños son muchos, pero ella se encarga de los gemelos todo el tiempo, así que añadir 3 más debería estar bien. Mi mano se congeló en la pared. ¿De qué estaba hablando? Era la primera vez que oía hablar de una cena de adultos separada. En nuestra familia, la Navidad siempre había sido todos juntos alrededor de la gran mesa. Mi madre respondió, bueno, creo que tiene sentido. La mesa de los niños será caótica, y Madison es tan buena con ellos. Además, ya tiene todas esas actividades planeadas. Esas actividades estaban pensadas para después de la cena, cuando todos participaríamos. Había creado búsquedas del tesoro navideñas y proyectos de manualidades en los que los adultos ayudarían, no entretenimiento de niñera. Michael intervino. Ella puede comer temprano con los niños y luego nosotros podemos cenar en paz por una vez. El año pasado, Noah tuvo esa rabieta y apenas pude probar la comida que Madison había pasado todo el día cocinando. Sentí una opresión en el pecho mientras seguía escuchando, incapaz de dar a conocer mi presencia. Y ella se encargará de la limpieza también, ¿verdad? Siempre lo hace, añadió Jessica. Estaba pensando que podríamos abrir una buena botella de vino este año sin preocuparnos por conducir. Tal vez incluso jugar a algunos juegos de adultos después de la cena. Mi madre se rió. Bueno, no es como si Madison tuviera otros planes. Sin ofenderla, pero estar soltera en las fiestas significa que tiene tiempo para ayudar. Todos nosotros tenemos parejas e hijos que considerar. Las palabras dolieron como una bofetada. Había mencionado explícitamente que traería a Daniel a Navidad este año. ¿Simplemente no habían escuchado? O peor, ¿habían escuchado pero lo habían descartado por completo? ¿Ha mencionado últimamente a ese fotógrafo?, preguntó Michael. Pensé que eso se había apagado hace meses. Oh, eso nunca fue serio, desestimó mi madre. Madison se concentra demasiado en el trabajo para que las relaciones duren.
¿Recuerdas a ese contable de hace unos años? Lo mismo. Mi historial de relaciones ahora estaba siendo diseccionado en mi ausencia con información completamente inexacta. El contable se había mudado al otro lado del país por una oportunidad de trabajo. Nos habíamos separado en buenos términos y Daniel estaba muy presente en mi vida, algo que sabrían si alguna vez preguntaran por mi vida personal. Bueno, nos viene perfecto, continuó Jessica. Puede entretener a los niños a partir de las 4. Les diré a los gemelos que guarden sus demostraciones de juguetes nuevos para la tía Madison. Y también se encargará de los deberes de Santa Claus, ¿verdad?, preguntó Michael, envolver los regalos finales y colocarlos bajo el árbol después de que los niños se duerman. Por supuesto, confirmó mi madre. Madison siempre hace eso. ¿Y el desayuno de Navidad a la mañana siguiente? ¿Recuerdan cómo hizo esas tortitas de muñeco de nieve el año pasado? A los niños les encantaron. Me quedé congelada en el pasillo, mi mente corriendo para catalogar todas las suposiciones que se estaban haciendo sobre mi tiempo. Ni una sola vez alguien había preguntado si estaba dispuesta a asumir estos roles. Ni una sola vez habían considerado que podría tener mis propios planes o deseos para las fiestas. Es realmente conveniente tener una organizadora de eventos en la familia, se rió Jessica. Cuidado de niños y catering gratis, todo en uno. Sus risas resonaron en mis oídos mientras me alejaba silenciosamente de la puerta de la cocina. Con movimientos cuidadosos y silenciosos, recogí mis bolsas de la entrada y salí por la puerta principal sin hacer ruido. Nunca supieron que había estado allí. El viaje a casa pasó en un borrón, los limpiaparabrisas marcando el ritmo de mis pensamientos acelerados. Las lágrimas amenazaron, pero no cayeron mientras la ira comenzaba a reemplazar el shock inicial. Había pasado años haciendo lo imposible para crear momentos familiares perfectos. Y así era como me veían, como la conveniente mujer soltera sin nada mejor que hacer que servir a sus necesidades. Al entrar en mi entrada, la primera opción que se me ocurrió fue simplemente cancelar la Navidad por completo. Podría alegar una emergencia laboral, o incluso decirles la verdad sobre lo que había escuchado. Pero la idea de la confrontación, las respuestas defensivas, la inevitabilidad de ser etiquetada como hipersensible me hizo dudar. Dentro de mi casa, me quedé mirando el centro de mando navideño que había creado en mi comedor. Regalos personalizados envueltos con lazos hechos a mano, tarjetas de recetas organizadas por tiempo de preparación, decoraciones hechas a mano para cada miembro de la familia. Horas y horas de trabajo, sin mencionar los miles de dólares ya invertidos en hacer que sus fiestas fueran especiales. Todo mientras planeaban relegarme a la mesa de los niños sin siquiera preguntar. Me hundí en mi sofá. El peso de años de un trato similar se cristalizó de repente en mi mente. Los cumpleaños en los que mi regalo era ofrecer cuidar a los niños. Las vacaciones familiares en las que de alguna manera siempre terminaba cuidando a los niños en la piscina del hotel mientras todos los demás disfrutaban de excursiones. Las innumerables veces que reorganizaba mi horario porque Madison es tan flexible con su tiempo. El patrón era dolorosamente claro ahora. No se me consideraba como alguien con una vida de igual valor a la de ellos. Mi tiempo se consideraba propiedad comunal, disponible para su conveniencia. A medida que esta comprensión me invadía, supe que algo tenía que cambiar. Esa noche, me senté en mi sala de estar a oscuras, rodeada por el suave resplandor de las luces de Navidad, tomando una copa de vino y ciclando a través de las emociones. La ira dio paso al dolor, luego a la resignación, y de nuevo a la ira en un bucle agotador. Mi teléfono vibraba periódicamente con mensajes de mi madre preguntando dónde había desaparecido, pero aún no podía decidirme a responder. Consideré mis opciones. La confrontación directa parecía el enfoque más sencillo. Podría convocar una reunión familiar, explicar lo que había escuchado y expresar mis sentimientos sobre ser dada por sentada. Pero la experiencia me decía cómo iría eso. Jessica se pondría a la defensiva, afirmando que estaba exagerando. Michael se vería incómodo y diría poco. Mi madre se pondría a llorar y me recordaría lo difíciles que habían sido las fiestas desde que papá murió, desviando efectivamente la conversación hacia su dolor en lugar de mis preocupaciones. Otra opción era simplemente aceptar el papel que me habían asignado. Lo había hecho innumerables veces antes. Podía tragarme mi decepción, cancelar mis planes con Daniel y cumplir sus expectativas. El camino de menor resistencia estaba muy transitado en nuestra dinámica familiar.
La tercera opción era retirarme por completo. Podría cancelar la Navidad, alegar una enfermedad o una emergencia laboral y evitar toda la situación, pero eso se sentía como huir, y solo pospondría la inevitable confrontación sobre las expectativas familiares. A las 9:30, mi teléfono sonó con el tono familiar de mi mejor amiga Megan. Le había enviado un mensaje vago antes sobre el drama familiar, y estaba llamando para ver cómo estaba. Megan me conocía desde la universidad y entendía mi dinámica familiar mejor que nadie. «¿Hicieron qué?», exclamó después de que le contara lo que había oído. «Sin siquiera preguntarte, eso es más que desconsiderado, Madison. Es francamente irrespetuoso». Su validación aflojó algo en mi pecho. «Lo sé, pero así es siempre. Asumen que me encargaré de todo porque siempre lo he hecho». «Porque eres capaz y generosa», corrigió Megan. «No porque seas su asistente personal». «¿Qué dice Daniel de todo esto?» «Aún no se lo he dicho», admití. Teníamos planes de pasar la Nochebuena juntos antes de unirnos a mi familia el día de Navidad. Ahora no sé qué hacer. «¿Qué quieres hacer?», preguntó Megan, cortando a través de mi confusión con su característica franqueza. La pregunta quedó en el aire mientras consideraba lo que realmente quería. No lo que causaría el menor conflicto o lo que cumpliría las expectativas de mi familia, sino lo que honraría mis propias necesidades y límites. «Quiero ser valorada», dije finalmente. «Quiero que reconozcan que mi tiempo y esfuerzo importan. Quiero pasar la Navidad con personas que me vean como una persona completa, no solo como un recurso conveniente». Mientras hablaba, un plan comenzó a formarse en mi mente. Comenzó como una pequeña chispa de posibilidad que creció con cada segundo que pasaba. Yo era, después de todo, una organizadora de eventos profesional. Me especializaba en crear experiencias y resolver desafíos logísticos. «Megan», dije lentamente. «¿Y si simplemente no estuviera allí? ¿Quieres decir cancelar por completo?» «No, quiero decir, ¿y si creara una Navidad diferente para mí este año? ¿Y si en lugar de presentarme para ser su niñera, fuera a otro lugar? A un lugar maravilloso». Casi podía oír la sonrisa de Megan a través del teléfono. «Ahora eso suena más como la Madison que conozco». «¿Qué estás pensando?» Mientras hablábamos, el plan tomó forma. Recordé que un cliente mencionó una cancelación de último minuto en un resort de lujo en el Caribe. Como organizadora de eventos, tenía contactos en lugares de todo el país y más allá. Con unas pocas llamadas, probablemente podría asegurar una reserva incluso durante la temporada alta de vacaciones. Podría estar en una playa el día de Navidad, reflexioné, la imagen haciéndose más atractiva por segundo. Sin cocinar, sin limpiar, sin envolver regalos a medianoche. «Hazlo», animó Megan. «Resérvalo mañana. Te mereces un descanso». Después de terminar la llamada con Megan, abrí mi portátil y comencé a investigar opciones. El resort que mi cliente había mencionado estaba efectivamente disponible, habiendo tenido una cancelación para su suite premium frente al mar. El precio era elevado, pero había estado ahorrando para una renovación de la cocina que podía esperar. Esto era una inversión en algo más importante, mi autoestima. Con creciente emoción, reservé la suite por 5 noches a partir de la Nochebuena. Mientras introducía la información de mi tarjeta de crédito, sentí que un peso se levantaba de mis hombros. Por una vez, estaba priorizando mi propia felicidad. ¿Pero qué hay de Daniel? ¿Pensaría que estaba huyendo de un conflicto familiar? ¿Se sentiría decepcionado por perderse conocer a mi familia? Solo había una forma de averiguarlo. A pesar de la hora tardía, lo llamé. Cuando respondió, el ruido de fondo sugería que todavía estaba en una sesión de fotos. «Madison, momento perfecto. Acabo de terminar aquí. ¿Todo bien? Nunca llamas tan tarde». Respiré hondo y le expliqué lo que había sucedido, desde la conversación escuchada hasta mi impulsiva reserva en el resort. «Sé que es de último minuto», terminé, «pero ¿querrías venir conmigo? Pasar la Navidad en la playa en lugar de con el drama de mi familia». Su respuesta fue inmediata y entusiasta. «¿Estás bromeando? Eso suena increíble. Y por si sirve de algo, lo que planeaban hacer no estaba bien. Te mereces un trato mejor que ese». Su apoyo solidificó mi resolución.
Hay una cosa más que quiero hacer, le dije. Todavía quiero encargarme de los arreglos del catering para mi familia. Eso es muy generoso de tu parte, considerando todo, dijo, sonando un poco confundido. Bueno, respondí, con una sonrisa extendiéndose por mi rostro. Tengo algo muy específico en mente. A la mañana siguiente, llamé a Duques, la empresa de catering de lujo con la que colaboraba frecuentemente para eventos corporativos. El propietario, Vincent, se sorprendió al saber de mí tan cerca de la Navidad. Madison, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Una situación de emergencia con un cliente? En realidad, Vincent, esta es una solicitud personal. Necesito una cena especial de Navidad entregada en casa de mi madre, pero con algunos parámetros muy específicos. Discutimos mis requisitos. Una elegante cena para adultos con maridaje de vinos para 5 adultos y una comida separada para niños claramente etiquetada para menores de 10 años. Especifiqué que todos los platos debían estar completamente preparados, requiriendo solo un calentamiento mínimo con instrucciones detalladas que incluso un novato en la cocina podría seguir. No hay problema en absoluto, me aseguró Vincent. Podemos entregar todo a las 4 el día de Navidad. ¿Estarás allí para recibirlo? No, respondí, sintiendo una emoción de satisfacción. Estaré fuera de la ciudad. Tendrán que manejarlo ellos mismos por una vez. Con el catering arreglado y las vacaciones reservadas, mi plan estaba tomando forma. Le daría a mi familia exactamente lo que querían, una Navidad sin mi interferencia, pero en términos que nunca esperaron. A veces, el mejor regalo es la oportunidad de apreciar lo que has dado por sentado. Durante los días siguientes, mantuve la ilusión de que todo procedía según lo planeado. Cuando mi madre llamó para preguntar por qué me había perdido nuestra sesión de planificación, inventé una historia sobre una emergencia con la fiesta de Navidad de un cliente. Ella aceptó esto sin cuestionarlo, otro recordatorio de cómo mi trabajo era simultáneamente explotado y desestimado por mi familia. Bueno, todavía te encargas de las compras de la cena de Navidad, ¿verdad?, preguntó. Le di a Jessica tu número para que te llame sobre las alergias alimentarias de los gemelos. De repente no comen nada con colorante rojo. En realidad, respondí, inyectando entusiasmo en mi voz. He organizado algo especial este año. Catering profesional de Duques. Todo se entregará listo para servir. La sorpresa de mi madre fue evidente. ¿Catering? Pero tú siempre cocinas la cena de Navidad. Es tradición. Pensé que esto sería más fácil para todos, expliqué. Más tiempo para disfrutar de las fiestas en lugar de estar atrapado en la cocina. Después de una pausa, aceptó el cambio con sorprendente facilidad. Bueno, si crees que es lo mejor, siempre sabes cómo hacer las cosas especiales, Madison. Con ese obstáculo superado, pasé a la siguiente fase de mi plan. Necesitaba recuperar las decoraciones personales y las reliquias que había dejado en casa de mi madre a lo largo de los años, artículos que tenían un valor sentimental para mí, pero que de alguna manera se habían convertido en propiedad comunal en la colección familiar. La tarde siguiente, la visité con el pretexto de revisar el menú del catering. Mientras mi madre hablaba por teléfono con una vecina, recogí silenciosamente los adornos pintados a mano de mi abuela, los calcetines que había bordado con el nombre de cada miembro de la familia y los platos de servir antiguos que había heredado de la madre de mi padre. Estos tesoros habían migrado gradualmente a casa de mi madre porque allí era donde siempre celebrábamos las fiestas. Pero este año, viajarían conmigo o permanecerían a salvo en mi casa. Fue un pequeño acto de reclamación, pero se sintió significativo. A lo largo de la semana, los miembros de la familia me contactaron con sus solicitudes y suposiciones habituales. Michael llamó para preguntar si podía recoger regalos de último minuto para sus hijos, ya que yo era tan buena en ese tipo de cosas. Jessica me envió un mensaje de texto para informarme que los gemelos ahora querían representar un desfile de Navidad y necesitarían disfraces. Mi madre dejó un mensaje de voz preguntándose si podría llegar temprano en Nochebuena para ayudarla a reorganizar los muebles para un flujo óptimo. A cada solicitud, di respuestas no comprometedoras. Veré qué puedo hacer. Mi horario está bastante lleno este año. Pequeñas semillas de duda que florecerían en la comprensión cuando descubrieran mi ausencia. Mientras tanto, me preparaba para mi escapada. Compré un nuevo traje de baño y ropa de resort, artículos que no tenían lugar en mi guardarropa habitual de diciembre.
Envolví los regalos que ya había comprado para mi familia y organicé su entrega por mensajería en la mañana de Navidad. A pesar de todo, no podía dejarles sin regalos. Cada paquete incluía una tarjeta con un mensaje personal que insinuaba mi deseo de una relación más equilibrada en el futuro. Daniel y yo finalizamos nuestros planes de viaje, reservando un vuelo temprano en la mañana de Nochebuena. Parecía cada vez más emocionado por nuestras vacaciones espontáneas, sugiriendo actividades e investigando restaurantes en nuestro destino. Su entusiasmo reforzó mi decisión de priorizar esta nueva relación sobre las obligaciones familiares que no eran ni apreciadas ni correspondidas. El jueves, 3 días antes de Navidad, me reuní con Vincent de Duques para finalizar los arreglos del catering. Nos sentamos en su oficina revisando el menú mientras su personal preparaba los pedidos de las fiestas en la bulliciosa cocina más allá de la mampara de cristal. Entonces, para confirmar, dijo Vincent, revisando sus notas, tenemos la cena de adultos con solomillo Wellington, verduras de invierno asadas, puré de patatas trufado y la tarta de chocolate y avellanas de postre. Maridaje de vinos incluido. Luego la comida de los niños con tiras de pollo, macarrones con queso, brócoli al vapor y galletas de Navidad, todo etiquetado y con instrucciones de calentamiento. Perfecto, asentí. Y tienes la dirección y la hora de entrega. 4 el día de Navidad. Vincent levantó la vista de su tableta. Todo listo. Aunque debo decir que es inusual que no estés allí tú misma. Sueles ser muy práctica con los eventos familiares. Sonreí. Este año estoy probando algo diferente, soltando un poco el control. Lo que no dije fue que estaba pagando una prima por la entrega del día de Navidad, casi el doble de la tarifa normal. Pero valdría la pena cada centavo imaginar sus caras cuando llegara el catering y yo no estuviera a la vista. Hay una cosa más, añadí, metiendo la mano en mi bolso. ¿Puedes asegurarte de que esta nota se incluya con la entrega? Es importante que llegue con la comida. Vincent aceptó el sobresellado con el nombre de mi madre escrito con mi letra pulcra. No hay problema. Algo más que debas saber. Solo que el pago se ha realizado en su totalidad, incluida la propina para el personal de entrega. No necesitarán proporcionar nada excepto su firma. Esa noche, asistí a lo que sería mi última cena familiar antes de Navidad. Mi madre había invitado a todos a una comida informal de pizza para llevar, un marcado contraste con el elaborado festín navideño que normalmente se esperaba de mí. Mientras nos reuníamos alrededor de la mesa, noté las formas sutiles en que mi familia continuaba dando por sentada mi presencia. Michael me entregó a su hijo menor sin preguntar cuando el niño se puso inquieto. Jessica discutió los planes de Nochebuena que aparentemente me incluían supervisando una competencia de casas de jengibre para los niños. Mi madre mencionó que le había dicho a los vecinos que estaría encantada de pasear a su perro mientras visitaban a la familia al otro lado de la ciudad. Ni una sola vez alguien preguntó por mis planes o preferencias. Ni una sola vez notaron mi inusual silencio o la forma en que desviaba las preguntas sobre la logística del día de Navidad. Estaban tan acostumbrados a mi complacencia que no podían ver los cambios que ya estaban en marcha. Mientras conducía a casa esa noche, sentí una mezcla de tristeza y resolución. Amaba profundamente a mi familia, pero los patrones establecidos a lo largo de los años no cambiarían sin una interrupción significativa. A veces, el amor significaba crear situaciones incómodas que finalmente conducían al crecimiento. Y a veces, el respeto propio requería alejarse de aquellos que no podían ver tu valor. Al día siguiente, empaqué mi maleta con protector solar y vestidos de verano, un acto que se sintió rebelde en el frío de diciembre. Confirmé nuestro servicio de coche al aeropuerto e imprimí nuestras tarjetas de embarque. Todo estaba en su lugar para nuestra escapada navideña. Esa noche, apagué mi teléfono antes de lo habitual, no dispuesta a atender ninguna solicitud de último minuto de los miembros de la familia. Mañana traería o comprensión o caos. De cualquier manera, estaba lista para un nuevo tipo de Navidad. La mañana del 24 de diciembre amaneció clara y fría, la luz del sol de invierno brillando sobre los céspedes cubiertos de escarcha mientras nuestro servicio de coche navegaba por las calles tranquilas hacia el aeropuerto. Daniel se sentó a mi lado, hojeando la información del resort en su teléfono mientras yo miraba por la ventana las decoraciones navideñas que adornaban las casas por las que pasábamos. ¿Dudas de última hora?, preguntó, notando mi expresión pensativa. Consideré la pregunta cuidadosamente antes de responder, no sobre ir, solo me pregunto cómo reaccionarán cuando se den cuenta de que realmente no voy a ir.
Mi teléfono había permanecido apagado desde la noche anterior, y planeaba mantenerlo así hasta que llegáramos al aeropuerto. La desconexión temporal se sentía liberadora y a la vez inductora de ansiedad, como quitar una astilla que había estado incrustada durante tanto tiempo que se había convertido en parte de mí. El aeropuerto bullía de viajeros de vacaciones, padres apresurados acorralando a niños emocionados, mientras parejas y viajeros solitarios se movían con determinación hacia sus puertas de embarque. Facturamos nuestras maletas y pasamos por seguridad con sorprendente facilidad, encontrándonos con tiempo de sobra antes de embarcar. En una cafetería del aeropuerto decorada con espumillón y árboles en miniatura, finalmente encendí mi teléfono. Como era de esperar, las notificaciones comenzaron a llegar de inmediato. 6 llamadas perdidas de mi madre. 4 de Jessica. 3 mensajes de texto de Michael preguntando si podía recoger pilas de camino. Mensajes de voz acumulándose en rápida sucesión. Me desplacé por los mensajes con un extraño desapego, como si leyera sobre el drama familiar de otra persona. El mensaje de texto más reciente de mi madre me heló la sangre a pesar de la calefacción excesiva del aeropuerto. Madison, ¿dónde estás? Estamos esperando para empezar el desayuno de Nochebuena. Los niños están pidiendo tus rollos de canela. Los rollos de canela que nunca había aceptado hacer. El desayuno al que nunca había aceptado asistir. Las expectativas apiladas sobre suposiciones apiladas sobre años de cumplimiento. Todavía no tienen ni idea, murmuré, mostrándole a Daniel los mensajes. Sus cejas se arquearon mientras escaneaba los textos cada vez más frenéticos. ¿Cuándo se lo vas a decir? Ahora, decidí, mi dedo flotando sobre la información de contacto de mi madre, pero solo lo suficiente para que sepan que no me esperen para las tareas de niñera. Compuse un breve mensaje. No estaré disponible para el cuidado de los niños durante la cena de Navidad mañana. Disfruten de su comida solo para adultos. Con cariño, Madison. Deliberadamente vago. Nada sobre dónde estaba o el hecho de que no estaría presente en ninguna de las festividades, solo lo suficiente para interrumpir el plan que había escuchado. A los pocos segundos de enviar el texto, mi teléfono comenzó a sonar con la llamada de mi madre. Lo dejé ir al buzón de voz 2 veces antes de responder finalmente al tercer intento. Madison Elizabeth, ¿dónde estás? La voz de mi madre tenía el filo agudo de alguien no acostumbrado a que sus expectativas fueran frustradas. Buenos días, mamá, respondí con calma, haciéndole una señal a Daniel de que esta era la llamada. Me dio un pulgar hacia arriba de ánimo. No me vengas con, buenos días, jovencita. Los niños están esperando el desayuno, y tenemos que finalizar el horario de las actividades de esta noche. ¿Por qué no estás aquí? Respiré hondo, centrándome en la bulliciosa terminal del aeropuerto. No voy a ir, mamá. Ni hoy ni mañana. El silencio que siguió se prolongó durante varios segundos antes de que respondiera, su voz de repente incierta. ¿Qué quieres decir con que no vienes? Por supuesto que vienes. ¿Es Navidad? Escuché vuestra conversación la semana pasada, expliqué, manteniendo mi voz nivelada a pesar de la adrenalina que corría por mi sistema. Esa en la que tú, Jessica y Michael decidisteis que yo sería la niñera de los 5 niños durante vuestra cena solo para adultos. Esa en la que todos os reísteis de que yo estuviera soltera y no tuviera nada mejor que hacer. Otro silencio expectante. Cuando habló de nuevo, su tono había cambiado de la indignación a la conciliación. Oh, Madison, lo entendiste mal. Solo estábamos tratando de averiguar la logística. Por supuesto que también te queremos en la cena de adultos. Estás siendo hipersensible. ¿Lo estoy? Porque me pareció bastante claro. Y encaja en un patrón, mamá. Todos hacéis planes con mi tiempo sin preguntar, como si os perteneciera por defecto. Como si mi vida y mis decisiones importaran menos que las de los demás. Eso es ridículo, protestó, pero con menos convicción. ¿Dónde estás ahora? Ven y podemos discutir esto en persona. Estoy en el aeropuerto, respondí, mientras veía que nuestro vuelo comenzaba el proceso de embarque. Mi vuelo sale en 30 minutos. ¿Aeropuerto? Su voz subió de tono. ¿Qué vuelo? ¿A dónde vas? De vacaciones con Daniel, el fotógrafo que todos asumisteis que ya no estaba viendo. En Nochebuena, Madison, no puedes hablar en serio.
¿Qué pasa con la cena de mañana? ¿Qué pasa con los regalos de los niños? ¿Qué pasa con todas las tradiciones que siempre manejas tú? El anuncio de embarque resonó por la terminal, llamando a nuestro grupo a la puerta. Ese es el problema, mamá. Se convirtieron en mi responsabilidad sin que nadie preguntara si quería ese papel. Este año, estoy eligiendo algo diferente. Su tono cambió de nuevo, esta vez a un pánico apenas contenido. ¿Pero qué pasa con la cena? No he preparado nada. Pensé que te estabas encargando de todo como siempre. El catering se entregará a las 4 mañana, expliqué. Todo está pagado con instrucciones detalladas. Cena para 5 adultos, comidas para niños claramente etiquetadas. Todo lo que tenéis que hacer es calentar y servir según las instrucciones. Catering, repitió, como si la palabra fuera extranjera. Pero eso no es lo mismo que una comida casera. Los niños estarán muy decepcionados. Los niños estarán bien con tiras de pollo y galletas de Navidad, le aseguré. Y vosotros los adultos disfrutaréis de vuestro solomillo Wellington y maridaje de vinos sin tener que preocuparos por el cuidado de los niños. Después de todo, ese era el plan, ¿no? Solo que sin mí en la foto. Llamaron a nuestra fila para embarcar, y Daniel señaló hacia la puerta. Asentí, recogiendo mi equipaje de mano. Tengo que irme ahora, mamá. Nuestro vuelo está embarcando. Madison, espera. La desesperación en su voz era inconfundible ahora. No puedes simplemente irte. ¿Qué se supone que hagamos sin ti? La pregunta quedó entre nosotros, cargada de una revelación no intencionada. ¿Qué se suponía que hicieran sin mí? Arreglárselas solos. Quizás apreciar el trabajo que siempre había hecho. Tal vez reconocer mi ausencia como la consecuencia de sus acciones. Con suerte, os las arreglaréis, dije suavemente. La comida se entregará. Los regalos para los niños están envueltos y etiquetados en el armario de la habitación de invitados. Las instrucciones detalladas para todo están en la carpeta en el mostrador de la cocina. Esa que ninguno de vosotros se molestó en mirar, aunque la mencioné constantemente. Pero no será lo mismo, insistió. No, estuve de acuerdo. No lo será. Cuando llegamos al asistente de la puerta de embarque, entregué mi mensaje final. Feliz Navidad, mamá. Disfrutad de la cena de adultos que todos planeasteis. Apagaré mi teléfono durante el vuelo, pero revisaré los mensajes cuando aterricemos. ¿Cuándo volverás?, preguntó, con un temblor en la voz que sugería que las lágrimas eran inminentes. Después de Año Nuevo, respondí. ¿Podemos hablar entonces? Antes de que pudiera responder, terminé la llamada y puse mi teléfono en modo avión. Mientras Daniel y yo encontrábamos nuestros asientos en el avión, sentí una compleja mezcla de emociones. Culpabilidad por perturbar las vacaciones familiares, ansiedad por la confrontación que vendría. Pero subyacente a todo, una profunda sensación de liberación. El avión rodó por la pista mientras el asistente de vuelo daba las instrucciones de seguridad. Mientras despegábamos, ascendiendo a través de las nubes hacia cielos azules despejados, me despojé mentalmente del peso de las expectativas que había llevado durante demasiado tiempo. Lo que me esperara a mi regreso, finalmente había defendido mi propio valor en la ecuación familiar. Daniel me apretó la mano cuando la señal del cinturón de seguridad se apagó. ¿Estás bien? Me volví hacia él con una sonrisa que se sentía más genuina que cualquiera que hubiera logrado en semanas. Ahora sí. Feliz Navidad para nosotros. Mientras nuestro avión se elevaba hacia el sur, hacia el sol y nuevas tradiciones, dejé atrás la nieve, el drama familiar y años de complacencia no correspondida. Por una vez, la Navidad sería sobre la alegría en lugar de la obligación, y quizás cuando las aguas se calmaran, mi familia entendería por qué esta postura había sido necesaria desde el principio. La mañana de Navidad amaneció con un sol dorado que se filtraba por las cortinas de nuestra suite frente al mar, un marcado contraste con el paisaje cubierto de nieve que había dejado atrás. Salí al balcón, café en mano, observando a los nadadores madrugadores desafiar las suaves olas mientras las palmeras se mecían con la brisa. La escena pacífica no se parecía en nada a lo que normalmente estaría sucediendo en casa de mi madre, niños corriendo escaleras abajo al amanecer, adultos luchando por funcionar sin cafeína y yo orquestando el caos cuidadosamente cronometrado de abrir regalos y preparar el desayuno. Daniel se unió a mí en el balcón,
rodeándome la cintura con sus brazos. ¡Feliz Navidad! ¿Algún arrepentimiento por estar aquí en lugar de allí? Consideré la pregunta seriamente. Sorprendentemente, no. Echo de menos las partes buenas, por supuesto. La emoción de los niños, el momento en que todos abren el regalo perfecto que encontré para ellos, pero el alivio de no ser responsable de la felicidad de todos hoy supera todo eso. Pasamos la mañana intercambiando los pequeños regalos que habíamos traído, disfrutando de un lujoso desayuno entregado por el servicio de habitaciones y paseando por la orilla recogiendo conchas. El resort había decorado las palmeras con luces parpadeantes y lazos rojos, una caprichosa versión tropical de la Navidad que me encantó. Precisamente al mediodía, mientras descansábamos junto a la piscina, bebiendo cócteles de frutas adornados con pequeñas sombrillas, revisé mi teléfono por primera vez desde que nuestro vuelo había aterrizado la noche anterior. La avalancha de notificaciones me apretó el estómago de ansiedad, pero me obligué a revisarlas metódicamente. 27 llamadas perdidas, 42 mensajes de texto, 13 mensajes de voz. Mi familia no se había tomado mi ausencia a la ligera. Empecé con los mensajes más tempranos, rastreando la progresión de las reacciones a medida que la Nochebuena se había desarrollado sin mí. Los textos iniciales de mi madre oscilaban entre intentos de hacerme sentir culpable, los niños están muy decepcionados, y acusaciones airadas, no puedo creer que nos abandonarías así. Los mensajes de Jessica eran predeciblemente egocéntricos, ¿cómo se supone que voy a manejar el comportamiento de los gemelos durante la cena sin tu ayuda? Mientras que los de Michael mostraban una sorprendente perspicacia, realmente la hemos fastidiado, ¿verdad? Los mensajes de voz contaban una historia similar, con la voz de mi madre volviéndose cada vez más frenética a medida que se daba cuenta de que realmente no iba a aparecer y salvar el día. El último mensaje de Nochebuena, con fecha de las 11:43 de la noche, capturaba su vulnerable admisión: no sé cómo hacer esto sin ti, Madison. Siempre he dependido de ti para que la Navidad suceda. Ese era el quid de la cuestión. Me había vuelto tan esencial para su experiencia navideña que mi ausencia creaba un vacío que nadie estaba preparado para llenar. Pero esa dependencia había tenido un costo para mi propia alegría navideña, un precio que ya no estaba dispuesta a pagar. Los mensajes del día de Navidad comenzaron temprano, con el texto de Jessica a las 7:12 de la mañana capturando el caos familiar en tiempo real: los gemelos se están peleando por quién abre el primer regalo y mamá está llorando en el baño. Esto es un desastre y es tu culpa. A media mañana, el tono había cambiado. Michael envió un mensaje sorprendentemente reflexivo: ahora lo entiendo. Te hemos estado dando por sentada durante años. Lo siento por mi parte en eso. Los niños te echan de menos, pero les dije que la tía Madison también necesitaba unas vacaciones. Feliz Navidad donde quiera que estés. El mensaje de voz de mi madre en la mañana de Navidad era lloroso, pero menos acusatorio: los del catering vienen a las 4. Encontré tu carpeta con todas las instrucciones. Nunca me di cuenta de cuánto trabajo ponías en planificar todo. Por favor, llama cuando puedas. El mensaje más sorprendente vino de Jessica alrededor de las 11 de la mañana: bueno, tuve que manejar la rabieta de los gemelos yo sola esta mañana cuando no pudieron encontrar los calcetines especiales de Papá Noel de chocolate que siempre haces. ¿Y sabes qué? Me di cuenta de que nunca he tenido que lidiar con su comportamiento de la mañana de Navidad porque tú siempre has intervenido. Eso no es justo para ti. Ha hecho falta tu dramática salida para que lo vea. Todavía estoy enfadada de que no nos lo dijeras directamente, pero empiezo a entender por qué. Mientras me desplazaba por los mensajes, un peso se levantó de mis hombros. Estaban empezando a entender. La interrupción que había causado era incómoda pero necesaria, obligándolos a reconocer patrones que habían sido invisibles cuando yo cumplía con ellos. Daniel notó mi pequeña sonrisa mientras dejaba el teléfono. ¿Buenas noticias? Progreso, respondí. Están molestos, pero también están empezando a entenderlo. Michael de hecho se disculpó. ¿Vas a llamarlos? Negé con la cabeza. Todavía no. Creo que necesitan un poco más de tiempo con la incomodidad. Y honestamente, yo también. Esta es la primera Navidad en años en la que no estoy constantemente comprobando si todos los demás están felices. Pasamos la tarde en una excursión de snorkel. Los coloridos peces y las formaciones de coral proporcionaron una bienvenida distracción de la dinámica familiar.
Al regresar a nuestra habitación para prepararnos para la cena especial de Navidad en el restaurante frente al mar del resort, revisé mi teléfono de nuevo. Habían llegado nuevos mensajes, sobre todo de mi madre. A las 4:37 de la tarde, el catering acaba de llegar. Todo está empaquetado maravillosamente con instrucciones que incluso yo puedo seguir. La nota que dejaste me hizo llorar. Tienes razón en que nos hemos aprovechado de tu generosidad. Lo siento mucho, Madison. Por favor, llama cuando estés lista. No había esperado un reconocimiento tan rápido del problema. Típicamente, mi familia requería múltiples conversaciones y un tiempo considerable para aceptar la responsabilidad por un comportamiento hiriente. Quizás mi ausencia había creado un espacio para la reflexión que mi presencia nunca permitió. A las 5:45 de la tarde, Jessica envió una foto de la cena de adultos elegantemente emplatada con la leyenda: "Esto está delicioso, pero no sabe tan bien sin ti aquí. Los niños se están portando bien con su comida especial. Pensaste en todo, incluso en tu ausencia". Los mensajes continuaron durante la noche. Michael envió un vídeo de los 5 niños cantando un villancico que aparentemente habían practicado como sorpresa para mí. Mi madre envió un mensaje de texto con una foto de la familia reunida alrededor del árbol con un espacio vacío visible donde yo normalmente me sentaría. Para cuando Daniel y yo regresamos de nuestra cena de Navidad a la luz de las velas, me sentí emocionalmente preparada para responder. No con una llamada, que podría degenerar en exigencias llorosas de mi regreso, sino con un mensaje grupal que articulaba claramente mis sentimientos. Compuse el mensaje cuidadosamente: "Feliz Navidad a todos. Estoy a salvo y bien". Necesitaba este tiempo fuera para procesar cómo me he estado sintiendo durante años. Cuando os escuché planear usarme como la niñera por defecto sin siquiera preguntar, cristalizó un patrón que ha estado sucediendo durante demasiado tiempo. Mi tiempo, mis esfuerzos y mi presencia han sido dados por sentados. He sido tratada como un recurso en lugar de una persona con mis propias necesidades y deseos. Os quiero a todos, pero necesitaba que experimentarais una Navidad sin mi constante complacencia para entender su verdadero costo. Me alegro de que el catering haya funcionado y de que estéis sacando el máximo partido de las cosas. Hablaremos cuando regrese, pero en el futuro, las cosas tienen que cambiar. Merezco la misma consideración y respeto que cada uno de vosotros espera. Disfrutad del resto de las fiestas. Nos vemos en el nuevo año. Dudé antes de añadir una última línea: PD, Daniel os saluda. Le hubiera encantado conoceros a todos en otras circunstancias. Después de enviar el mensaje, desactivé las notificaciones y coloqué mi teléfono en la mesita de noche. Cualesquiera que fueran las respuestas, podían esperar hasta la mañana. Esta noche era para ver la luz de la luna en el océano y apreciar el regalo que me había dado a mí misma, la libertad de priorizar mi propia felicidad. Mientras nos dormíamos con el sonido de las olas fuera de nuestra ventana, sentí una sensación de paz que había estado ausente en la Navidad durante años. A veces, lo más amoroso que puedes hacer, tanto por ti como por los demás, es alejarte y crear espacio para el cambio. Las reacciones iniciales de mi familia sugerían que eran capaces del crecimiento que yo esperaba, pero solo el tiempo diría si esta interrupción conduciría a una transformación duradera en nuestra dinámica. De cualquier manera, había dado el primer paso crucial hacia una relación más equilibrada con las personas que amaba, y ese era un regalo de Navidad que valía la pena celebrar. 3 semanas después de Navidad, abrí la puerta de mi apartamento, arrastrando mi maleta a través del umbral hacia el espacio familiar que de alguna manera se sentía diferente después de mi tiempo fuera. Las vacaciones extendidas con Daniel se habían transformado en una exploración de la cultura local más allá de los límites del resort, con viajes improvisados de un día a pueblos costeros y noches probando la cocina regional en restaurantes donde los turistas rara vez se aventuraban. La experiencia había sido reparadora de maneras que no había anticipado, proporcionando no solo un escape de las obligaciones familiares, sino un redescubrimiento de mi propia curiosidad y espontaneidad. La primera reunión familiar después de mi regreso estaba programada para el domingo siguiente, una celebración de cumpleaños para mi sobrino Noah. Me acerqué al evento con una mezcla de determinación y aprensión, insegura de si las ideas de mi ausencia navideña se traducirían en cambios significativos o si volveríamos a los patrones establecidos bajo la presión de la interacción cara a cara. Cuando llegué a la casa de Michael y Joe, llevando un regalo modestamente envuelto en lugar de los elaborados suministros de fiesta que normalmente habría traído, los saludos iniciales fueron incómodos.
Mi madre me abrazó con demasiada fuerza, susurrando, tenemos que hablar en mi oído. Jessica me ofreció un hola rígido, su expresión reservada. Solo Michael parecía genuinamente relajado, saludándome con una cálida sonrisa y un sincero, qué bueno tenerte de vuelta. Los niños proporcionaron una bienvenida distracción, rodeándome con emocionadas actualizaciones sobre los regalos de Navidad y las aventuras escolares. Noté con interés que estaban siendo supervisados por sus respectivos padres en lugar de ser automáticamente canalizados en mi dirección. Durante una pausa en la celebración, mi madre me acorraló en la cocina mientras me rellenaba el vaso de agua. Lo que hiciste en Navidad fue muy hiriente, Madison, comenzó, su voz baja para evitar ser escuchada. Todos contábamos contigo. La miré fijamente. Ese es exactamente el problema, mamá. Todos contabais conmigo sin preguntar si estaba disponible. Hicisteis planes con mi tiempo como si os perteneciera. Somos familia, replicó. La familia se ayuda mutuamente. Sí, pero debería ser en ambos sentidos, expliqué. ¿Cuándo fue la última vez que alguien en esta familia preguntó qué podían hacer para ayudarme? ¿Cuándo fue la última vez que alguien consideró que podría tener mis propios planes o preferencias para las fiestas? Su ceño se frunció mientras consideraba mis preguntas. Después de un momento, sus hombros se hundieron ligeramente. No puedo recordarlo, admitió. Supongo que nos hemos acostumbrado a que siempre seas tú la que se encarga de todo. Eso no es justo para ninguno de nosotros, dije suavemente. No es justo para mí ser siempre la que da, y no es justo para vosotros ser siempre los que toman. Quiero una relación más equilibrada. Las lágrimas brotaron en sus ojos. He estado pensando en ello desde Navidad. Después de que tu padre murió, me apoyé mucho en ti. Fue más fácil seguir haciendo eso que descubrir cómo valerme por mí misma. Lo siento, Madison. No vi cuánto te estaba pidiendo. Su reconocimiento, tan diferente de la respuesta defensiva que había esperado, me tomó por sorpresa. Gracias por decir eso, mamá. Quiero hacerlo mejor, continuó, secándose una lágrima. No quiero perderte porque he sido egoísta. Hablamos durante casi 30 minutos, profundizando en años de expectativas acumuladas y patrones no examinados. Por primera vez, me sentí verdaderamente escuchada mientras expresaba lo aislante que había sido priorizar siempre las necesidades de los demás por encima de las mías. Y por primera vez, vi a mi madre como alguien que lidiaba con sus propias luchas en lugar de simplemente imponer exigencias a mi tiempo. Más tarde en la tarde, Jessica se me acercó en el porche trasero, donde había salido por un momento de tranquilidad. Vaya jugada la que hiciste en Navidad, dijo, su tono deliberadamente ligero, aunque sus ojos permanecían serios. No fue una jugada, corregí. Fue un límite. Bebió un sorbo de su bebida, considerando mis palabras. Los gemelos preguntaron por ti todos los días. ¿Dónde está la tía Madison? ¿Por qué no está aquí? Hizo una pausa. No tenía una buena respuesta. Porque decir, nos aprovechamos de ella hasta que se hartó, no parecía apropiado para un niño de 5 años. A pesar de mí misma, me reí. ¿Qué les dijiste? Que a veces los adultos también necesitan vacaciones, y que deberíamos haber sido más considerados con tu tiempo. Me miró directamente a los ojos. Al principio estaba enfadada. Sentí que nos habías abandonado cuando te necesitábamos. Pero luego tuve que lidiar con las rabietas de la mañana de Navidad yo misma, y las pataletas a la hora de dormir, y todas las pequeñas crisis que tú normalmente suavizas sin que nadie se dé cuenta. Y, le incité cuando se quedó en silencio. Y me di cuenta, continuó, de que te hemos estado usando como una conveniente válvula de escape. Cada vez que la crianza se pone difícil, le pasamos el problema a la tía Madison. Sacudió la cabeza. Eso no es justo y tampoco es bueno para los niños. Necesitan ver a sus padres manejando los desafíos, no subcontratando las partes difíciles. Su perspicacia me sorprendió. De todos los miembros de mi familia, había esperado que Jessica fuera la más resistente al cambio. Gracias por decir eso, dije sinceramente. Amo a los gemelos y quiero ser parte de sus vidas. Simplemente no quiero ser la solución por defecto a cada problema. Entendido, asintió ella. Entonces, cuéntame sobre este Daniel. ¿Es serio?
El cambio hacia un interés personal en mi vida, en lugar de lo que podía hacer por ella, marcó otro pequeño paso adelante. Hablamos de mi relación y de sus desafíos profesionales, conversando como hermanas en lugar de como proveedora de servicios y cliente. Michael demostró ser mi mayor aliado en el proceso de ajuste de la familia. Durante la cena, redirigió deliberadamente las conversaciones cuando se desviaban hacia suposiciones sobre mi disponibilidad. Cuando nuestra madre mencionó que necesitaba ayuda para reorganizar su garaje en primavera, Michael interrumpió: tal vez podríamos reservar todos un sábado para abordarlo juntos, si Madison está disponible. El énfasis en mi elección y la sugerencia de responsabilidad compartida se sintieron revolucionarios en nuestro contexto familiar. A medida que las semanas se convirtieron en meses, los cambios se solidificaron en nuevos patrones. Las reuniones familiares se convirtieron en esfuerzos colaborativos en lugar de mi única responsabilidad. Los mensajes de texto comenzaron con «¿Estás disponible para ayudar con?», en lugar de «Necesito que te encargues de». Mi madre comenzó a tomar clases comunitarias para construir su propia red social en lugar de depender exclusivamente de sus hijos para la compañía. Mi relación con Daniel floreció en el ambiente más saludable que había creado al establecer límites. Se unió a varias reuniones familiares donde fue bienvenido con un interés genuino en lugar del reconocimiento superficial que había temido. Su perspectiva externa me ayudó a reconocer cuando los viejos patrones amenazaban con resurgir, y su apoyo reforzó mi compromiso de mantener una relación equilibrada con mi familia. Para la siguiente Navidad, la transformación fue notable. La planificación comenzó con una reunión familiar en noviembre donde las responsabilidades se dividieron equitativamente entre todos los miembros adultos. Mi madre fue la anfitriona, Michael se encargó de las actividades de los niños, Jessica gestionó el intercambio de regalos y yo coordiné la comida, pero con contribuciones significativas de todos. En Nochebuena, mientras todos nos reuníamos en la sala de estar de mi madre con villancicos sonando suavemente y los niños colocando emocionados galletas para Santa, me encontré experimentando la alegría navideña que había estado ausente durante años. Sin la carga de la responsabilidad única, podía estar presente en el momento, apreciando las conexiones que siempre habían sido el verdadero propósito de nuestras reuniones. La mejor Navidad de todas, susurró Daniel mientras observábamos la escena familiar. Porque no estoy agotada de hacerla perfecta para todos los demás, estuve de acuerdo. Más tarde esa noche, cuando los niños finalmente se durmieron y los adultos disfrutaron de un momento de tranquilidad alrededor del árbol, mi madre levantó su copa en un brindis. Por Madison, dijo, sus ojos encontrándose con los míos con comprensión, quien nos enseñó que amar a alguien significa respetar sus límites, no solo aceptar sus sacrificios. Gracias por tener el coraje de mostrarnos una mejor manera de ser una familia. El viaje no había sido fácil. Hubo momentos de regresión, conversaciones incómodas y el desafiante trabajo de establecer nuevas expectativas. Pero el resultado valió la pena cada momento difícil, una familia que funcionaba a través del respeto mutuo en lugar de la explotación conveniente, y relaciones que nutrían en lugar de agotar. Mientras miraba los rostros de aquellos a quienes amaba, entendí que a veces el mayor acto de amor es defender tu propio valor. Al hacerlo, creas la posibilidad de relaciones construidas sobre el cuidado mutuo en lugar de la obligación desequilibrada. La silla vacía que había dejado la Navidad anterior había hecho espacio para un crecimiento que benefició a todos. Así que, si alguna vez te has encontrado dando y dando mientras recibes poco a cambio, recuerda que establecer límites no es egoísta. Es necesario. Tu tiempo, tu esfuerzo y tu presencia son regalos valiosos que merecen ser reconocidos y apreciados. Y aquellos que realmente te aman se esforzarán por cumplir con el estándar que establezcas. ¿Alguna vez has tenido que establecer límites con seres queridos que te daban por sentado? Comparte tu experiencia en los comentarios a continuación. Y si esta historia resonó contigo, por favor dale a me gusta y suscríbete para más historias sobre cómo navegar relaciones complicadas con coraje y respeto propio. Gracias por escuchar y recuerda, a veces el mejor regalo que puedes darte a ti mismo es el coraje de decir basta.